Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Venimos hablando de la importancia de tener al Espíritu Santo de Dios. Permítame una vez más leer Lucas capítulo 9, versículo 1. El Señor les dice a sus discípulos: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Cuando dice que les dio, es porque no lo tenían. Les dio poder y les dio ¿qué? Autoridad. Dos cosas: poder y autoridad. ¿Para qué? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora dice autoridad sobre todos los demonios, sobre todos. O sea, que en esa jerarquía que nos muestra Efesios, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, todos los demonios están incluidos allí en esa soberanía que Dios nos da. Nosotros tenemos poder y tenemos ¿qué? Autoridad. Ahora, recuerde que el pecado me quita el poder, la rebelión me quita la autoridad. Entre más se peca, menos poder hay. Entre más rebelde, menos autoridad. Eso lo hemos visto ya. Recuerde que estos temas quedan en el canal de YouTube, ahí lo estamos subiendo, o en Facebook. Si usted se lo perdió, lo puede volver a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos con un rebaño de creyentes que no tienen poder, que no tienen autoridad. Y a mí me sorprende muchísimo por qué la gente no tiene poder y por qué no tiene autoridad, si eso debería ser lo natural. Lo normal para nosotros, los creyentes, es movernos en una dimensión de poder y ¿de qué? De autoridad. Eso sería lo normal. Lo anormal es movernos sin poder y sin autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros somos o pertenecemos al reino de la luz, vivimos en el mundo. El mundo es un sistema antidios, es un sistema que va en contra de la Biblia, de los principios de la palabra. El mundo, los placeres de la carne, la vanagloria de la vida, todo esto está diseñado para ir en contra de Dios. Ahora, si yo no tengo poder, obviamente el mundo me va a aplastar, obviamente el mundo me va a seducir, obviamente el mundo me va a influenciar si yo no tengo poder y si yo no tengo autoridad. Entonces nos encontramos con un ejército de cristianos sin armas. Ya lo vimos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero nos encontramos con un ejército sin armas. Un ejército que moralmente está derrumbado. Un ejército que a nivel de autoridad no tiene cómo reprender al diablo porque no han aprendido a sujetarse, no han aprendido a ser obedientes, no han aprendido que mi nivel de obediencia determinará mi nivel de autoridad. De hecho, uno de los milagros que más sorprende al Señor, que ni siquiera lo hemos tocado, es de un centurión que tiene el caso de una persona enferma en su hogar, al cual el centurión aprecia mucho y le pide al Señor Jesús que ore por ese hombre que está enfermo. Y manda a unos mensajeros. El hombre es romano, pero es un tipo piadoso, le has ayudado a edificar un templo a ellos, una sinagoga. Así que ellos van y le dicen al Señor que ayude a este romano. Él es jefe de una centuria. Una centuria son 100 hombres. Así que el Señor Jesús toma la decisión de ir a la casa de aquel hombre, pero él le manda a decir que no venga, que no es necesario. O sea, él se siente poco digno de que el Señor vaya a su casa. Y le dice: di la palabra. Solo di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad y soy hombre que entiendo la autoridad. Y le pone un ejemplo. Cuando yo le digo a uno de mis hombres: ve y haz esto, él lo hace. Y él entendía claro que la autoridad es algo que todo mundo debería ejercer, todo mundo debería tener. Y él le pide al Señor y le dice: no necesitas venir. Con que solo lo digas, sé que tienes la autoridad para sanar o para liberar a la persona que está enferma en casa. O sea, y el Señor se queda sorprendido porque ni siquiera el Señor tiene que ir a tocarlo ni a orar por él. Era tan el nivel que este hombre había entendido de la autoridad que le dijo el Señor: así como yo estoy bajo autoridad, pero tengo otros que están bajo mi autoridad, así mismo si tú lo ordenas, así va a acontecer. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Somos a veces creyentes, sí,
seguramente usted es una buena persona, seguramente tiene bonitos sentimientos, seguramente tiene buenas intenciones, pero no vives ese nivel de poder. No vives el poder de lo sobrenatural. Vuelvo y te lo digo como te lo he estado mencionando estos días. Los demonios se meten contigo, con tu familia, con los tuyos. Les hacen de todo y no hay quien los pare. No hay quien tenga la autoridad de decirle basta, no más. Ok. En Lucas capítulo 10, acompáñeme por favor y ojalá usted tenga su Biblia a mano. Lucas capítulo 10 me dice lo siguiente. El Señor les da poder y autoridad. Y el versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les había dado el Señor a ellos? Poder y autoridad sobre todo demonio. Dice que ellos fueron en esa palabra y los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y el Señor les dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Ellos fueron a estremecer el reino de las tinieblas. ¿Sabe que en Hechos de los Apóstoles, la gente que quería destruir a los discípulos del Señor, una vez mencionaron esto, dijeron: estos que trastornan el mundo? ¿Quién eran los discípulos del Señor? Gente que trastornaban el mundo. ¿A través de qué? ¿De violencia? No, a través de poder y autoridad. Pero nosotros, los cristianos modernos, seguramente no trastornamos el mundo ni trastornamos la sociedad. De hecho, me siento yo muchas veces más como un pueblo que se defiende y no un pueblo que ataca. Un pueblo que repele todo el tiempo los ataques, pero no un pueblo que hace huir a sus enemigos. Entonces los discípulos vienen sorprendidos y le cuentan esto al Señor. Y el Señor otra vez les va a dar más poder y les dice: he aquí, versículo 19 de Lucas 10, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo les doy poder para que pisen serpientes y escorpiones. Ahora, no es que les estuviera hablando que en el desierto se dedicaran ociosamente a pisar serpientes y escorpiones. No, le está hablando de tipología demoníaca. Usted sabe que la mordedura de una serpiente o el aguijón de un escorpión es mortal. Y el Señor le está diciendo: aunque sea así de peligroso tu enemigo, tú tienes poder para aplastarlo, para pisarlo, para destruirlo. Y luego le dice: sobre serpientes y escorpiones. Y luego dice: y sobre toda fuerza del enemigo. ¿A qué enemigo se estaba refiriendo el Señor Jesús? Obviamente a Satanás. Entonces, cuando hay un cristiano empoderado, un cristiano que tiene poder, que sabe que no debe pecar, entre otras cosas, porque pierde su poder, y sabe que debe sujetarse y someterse para tener autoridad, un cristiano empoderado puede pisar serpientes y escorpiones y puede pisar toda fuerza del enemigo, puede pisotearla, y dice que nada le hará daño. Y luego dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, qué interesante esta lectura. Ahora, hablamos ayer y comenzamos a hablar, y este es el tema de hoy: ¿cómo se tiene poder? Los discípulos, el Señor les da aquí poder, pero aunque habían recibido poder en este momento, cuando el Señor muere y resucita, les da una instrucción: quédense esperando en Jerusalén a que venga el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ya venga sobre ustedes, serán revestidos de este poder. Este poder permanecerá todo el tiempo por causa de la presencia del Espíritu Santo de Dios en ustedes. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido no significa que ya estaba, sino que iba a venir. O sea que el Espíritu Santo puede venir, pero también puede irse, que de eso vamos a hablar. Ok, ahora, ellos se quedan, ellos reciben el Espíritu Santo y reciben ¿qué? Poder. Recuerde que Simón el mago también ofreció dinero para tener ese poder. Eso lo leímos ya en Hechos capítulo 8, versículo 18 y 19. Cuando él vio que a través de la imposición de manos venía el poder del Espíritu Santo, ofreció dinero. Y obviamente fue reprendido por esto. Ahora, 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. ¿En qué consiste este reino? En poder. Pero en el rebaño del Señor, en la iglesia moderna del Señor Jesucristo, no vemos ese poder.
No lo vemos manifiesto en el nivel que debería presentarse ante la humanidad. Nos encontramos con cristianos que viven en tal temor o en tal fracaso que los observan no quieren ser cristianos. La gente no quiere ser cristiano. La gente ve a veces al cristiano, el más pobre, el más fracasado, el que dé el arriendo, el que le dé plata a todo el mundo. A veces, no es general, pero en la gran mayoría de las situaciones es el cristiano. Es el cristiano. Y nosotros queremos enseñarte a que te envistas de ese poder, que te revistas, que te pongas ese poder a través de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando mora en alguien, ese poder se hace como manifiesto. El poder vendrá como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 30 dice: llegó Jesús, y esto es cuando la mujer del flujo de sangre recuerda que lo toca. Entonces dice: el Señor, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué ha salido del Señor? Poder. ¿Qué tenía el Señor Jesús? Poder. ¿Por causa de qué? Del Espíritu Santo en él. Ese mismo pasaje lo dice Lucas 8:46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces escúcheme esto. Cuando uno ora por alguien, ¿qué se necesita en ese momento? Poder. Entonces a veces se ora por alguien, no pasa nada, el enfermo no se sana, el adicto no sale de esa situación, el hogar no se salva. O sea, no hay oraciones ¿con qué? Con poder. Esta mujer fue y tocó al Señor. Y lo que dice que recibió fue ¿qué? Poder, dunamis de Dios. Recibió ella poder. La Biblia no está diciendo que salió de él sanidad, salió de él ¿qué? Poder de Dios. ¿Qué deberíamos tener nosotros? Poder. Poder. Pero ¿qué nos quita el poder? El pecado. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, 1, sanando a los oprimidos por el diablo, 2, porque Dios estaba con él. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Ahora escúcheme, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está oprimido? ¿Con qué? Con poder y con autoridad. Recuerde que el reino de las tinieblas es cautividad. El reino de las tinieblas es depresión. El reino de las tinieblas es sometimiento. El reino de las tinieblas son cadenas. La gente mantiene encadenada, mantiene atada, mantiene esclava. ¿Cómo se rompen esas cadenas? ¿Cómo se rompen esas opresiones? ¿Con qué? Con poder. Ok. El Señor dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. El Espíritu de Dios, del Señor, está sobre mí. 1, está sobre él. Ahora, la consecuencia o lo que produce que el Espíritu Santo esté sobre mí es esto. Sobre mí me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo esto pasa cuando tengo ¿qué? Poder. ¿Y cuando tengo poder? Cuando el Espíritu Santo está sobre mí. Si el Espíritu Santo no está sobre mí, entonces no pasa nada. Nos volvemos cristianos charlatanes, ¿no? Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y se vuelve esto pura palabrería. Palabras y palabras y palabras de cambio. Yo voy a cambiar, yo voy a ser mejor persona, yo voy a dejar eso, yo voy a aprender a ser obediente, yo voy a salir de deudas, yo voy a ser un buen administrador, yo voy a prosperar. Y nos volvemos una cantidad de fábulas a nuestro alrededor porque no hay ¿qué? Poder. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dunamis, de amor y dominio propio. Miqueas 3:8 dice: yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hechos capítulo 6 versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué tenía Esteban? Gracia y poder. ¿Qué tenía el profeta Miqueas? Poder de Dios. ¿Qué tenía el Señor Jesús? Poder. ¿Qué tenía Pablo? Poder. ¿Qué tenía Pedro? Poder. ¿Qué tenía Santiago? Poder. ¿Qué tenía Felipe? Poder. ¿Qué tiene la iglesia de Jesucristo hoy? Temor. Entonces,
El poder lo produce ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Ok, eso quería dejarles hasta allí. Ahora, ¿qué produce cuando yo recibo el Espíritu Santo y comienzo a pecar? Entonces, el primer paso, ya entendemos que el poder viene por consecuencia de que el Espíritu Santo habita en mí. Recuerde que ayer hablábamos que uno puede ser casa de demonios o templo del Espíritu Santo. Es así. El demonio cuando sale del hombre dice, volveré a mi casa de donde salí. Ok. Entonces yo puedo ser casa o puedo ser templo. Pero vacío no estoy. Algo tiene que morar en mí. O mora la luz o mora la oscuridad. O moran los demonios o mora el Espíritu Santo. Pero algo tiene que vivir en mí. Ahora, cuando yo decido que el Espíritu Santo venga a mí y lo llamo y le pido que venga a vivir en mí, obviamente como es santo, es un huésped santo, no se va a sentir a gusto en una casa o un templo sucio, que ayer les colocaba este ejemplo. Si a usted le gusta el aseo, usted jamás viviría en una casa donde el piso esté lleno de basura. Hay unas personas que tienen una enfermedad de la mente, que son acumuladores, ellos acumulan cosas. Usted no viviría en una casa llena de bolsas y bolsas y bolsas de basura, llena de moscas, de roedores, de cucarachas, a oscuras, las paredes untadas de basura, de tizne, quema. Usted no viviría allí. Entonces el Espíritu Santo viene obviamente sobre alguien, pero el Espíritu Santo cuando ve que esa persona no cambia, cuando ve que esa persona antes va en deterioro en su proceso de santidad, entonces el Espíritu Santo se va. Por eso el pecado quita el poder. El primer paso antes de que el Espíritu Santo se vaya de una persona es contristarlo. Apunte por favor allí, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué dice la palabra? No contristéis al Espíritu Santo. Entonces lo primero que el Espíritu Santo antes de irse experimenta es contristarse o entristecerse. Pero ¿sabe? Permítame leerle unos versículos antes del 30 para contextualizar lo que estamos aquí leyendo. Y es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque seguramente si él ya está triste en ti, el siguiente paso es que se vaya. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero devolvámonos unos versículos atrás. El 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice la Biblia? Despojémonos del viejo hombre. Después dice: renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, versículo 25. ¿Dónde no mora el Espíritu Santo? Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué hay que desechar de mi vida para no contristarlo? Uno, la mentira. Pero hablemos verdad. Cristianos mentirosos abundan. Cristianos que no dicen la verdad. Cristianos que dicen verdad a medias. ¿Una verdad a medias es qué? Una mentira. Cristianos que sesgan una historia a su conveniencia. Entonces la persona que miente, ay, no, es que es una mentira piadosa. No hay. Así como no hay magia blanca, no hay mentiras piadosas. Magia es magia, mentira es mentira. Entonces, para no contristar, versículo santo dice: debo desechar ¿qué? La mentira. Después dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? La ira. Gente que mantiene iracunda, gente que explota, gente que ofende, gente que es vulgar cuando tiene rabia, gente que hace cosas con ira, golpea, maltrata, hace cosas incorrectas. Créeme una cosa, el Espíritu Santo, si estaba allí, hermano, se entristeció y comenzó a pensar, a decir: yo de aquí me voy. También dice: no le dé lugar al diablo, y darle lugar es abrir puertas. El diablo no puede entrar a la fuerza. Ni Dios ni el diablo entrarán a la fuerza a tu vida. Todo depende de mis decisiones. Cuando Caín iba a matar a Abel, Dios le dijo: mira, si haces el bien serás enaltecido. Si haces el mal, el pecado está a la puerta, acechando. Pero con todo y eso tú te enseñorearás de él. El diablo está ahí esperando. El problema no es que el diablo esté afuera esperando. El problema es darle lugar.
Entonces cuando la gente le da lugar al diablo, el espíritu también se contrista y se va. Después dice, el que hurtaba, no hurte más. El que era ladrón, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, la persona que miente, la persona que es iracunda, la persona que abre puertas, la persona que sigue robando. Pero es que hay muchas formas de robar. Gente que llega tarde a la empresa, se va temprano. Gente que se queda con vueltos, con cambio. Gente que no es honesta, gente que coloca a su favor cosas. Vea, uno lo ve mucho. Por ejemplo, hace un tiempo estaba en una ferretería comprando algo y llegó un señor a comprar materiales para una obra y le dijo al de la ferretería, pero necesito que me le aumentes a la factura y que el excedente me lo des a mí. Está robando. La gente que se mete al sistema masivo sin pagar un pasaje está robando. Entonces el Espíritu Santo, el hermano salta a la barda para no pagar el pasaje del mío y el Espíritu Santo comienza a entristecerse, a decir, esto anda mal aquí. Y entonces esa serie de cosas hacen que una vez el Espíritu Santo tome la decisión y se vaya. Después dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, palabras corrompidas, sino la que sea buena, necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahora sí dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, después dice el 31, quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? La amargura. ¿Qué más dice? El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Estas cosas contristan al Espíritu Santo. Permítame ponerle un ejemplo muy humano. Es como en la pareja cuando hay problemas. Entonces, normalmente las mujeres aguantan más que los hombres. Pero una mujer comienza a decirle al esposo, mira, cambia esto, deja lo otro, escúchame, me estoy cansando de ti, se me está agotando la paciencia. Ella primero se contrista y comienza ya a decirle, mira, yo estoy ya al límite, esto que hiciste ya me parece que ya es un exceso, la gota que rebosa la copa. Pero ¿qué ocurre con la mujer? Normalmente las relaciones de pareja se acaban más por la determinación de una mujer que de un hombre. Al hombre le cuesta mucho más trabajo terminar una relación, aunque no quiera seguir en ella. Pero la mujer es más determinada. ¿Y sabe qué me sorprende de la mujer? Que cuando la mujer dice no, normalmente en la gran mayoría de los casos, no es no. Ya la mujer aguanta de todo, aguanta más que un palo de punta para arriba. Aguanta. Pero cuando la mujer dice no más, eso es difícil. Solo un milagro de Dios hará que esa mujer dé reversa. Y lo he visto cualquier cantidad de veces. Hombres que abusan de esa paciencia, abusan, ella le hace llamados de atención, o viceversa, ¿no? También hablemos de los hombres maltratados que son muchos. Y entonces abusan del hombre, y ya cuando el otro se cansa y se va, ahora sí quiero cambiar. Entonces ya ahí en esa instancia ya es demasiado complejo. Ok, entonces lo primero, antes de que él se vaya, es se contrista, se entristece. ¿Cómo puede estar un espíritu que es santo, que es Dios, morando en una casa sucia? Entonces cada vez que alguien peca, alguien que va y fornica, alguien que va y roba, alguien que va y grita, alguien que vive en amargura, alguien que calumnia, ay, ve, te cuento, que está chismoseando de los demás, alguien que está levantando falso testimonio. Entonces él se va contristando hasta que llega un momento donde el Espíritu Santo se va. ¿Sabe? En el Salmo 51, esto es un salmo que a mí me gusta mucho, que lo enseño. Tengo un grupo de personas ahorita mismo todos los días estudiando el tema de las maldiciones generacionales. Les dejo tareas, les dejo planas, y esto forma parte de las planas. El Salmo 51, porque estamos haciendo un tema de rompimiento de iniquidades. ¿Sabe? El Salmo 51 es un salmo que escribe David, y lo escribe cuando él es confrontado por el profeta Natán. Recuerde que David tuvo muchos fallos, pero uno de estos es haberse acostado con una mujer que no era la de él. Así que David, de ocioso, ve a una mujer, no fue culpa de él, coincide que ella se está bañando, justo en el momento en que David ve, y David comete el ciclo del pecado. Recuerde que el ciclo, según Santiago, del pecado es que cada uno es atraído de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Así que David primero
en su mente, la ve, la codicia, piensa cosas, baja su corazón, la desea y finalmente la manda a traer y consuma el pecado. Ahora, David dice aquí no pasa nada, pero Dios todo lo ve. Finalmente ella queda embarazada, él trata de arreglar la cosa, manda a traer al esposo de la guerra, a Urías, él no se quiere acostar con ella, él dice cómo voy a hacerlo con mis hombres en la guerra, y finalmente David lo manda a matar. Y David dice, aquí no pasó nada. Pero luego, un año después, es confrontado por el profeta Natán. Y Natán le dice, mira, lo que tú hiciste en lo secreto, tus hijos lo van a hacer en público. Y todo esto saldrá a la luz. Y le habla de las consecuencias. Y David escribe el Salmo 51. Si usted tiene en su Biblia la versión Reina Valera, usted va a ver que dice este salmo, es el Salmo 51, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, o sea, tuvo relaciones con Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, él lo escribe después de que Natán se va y le dice todo lo que le va a pasar. Y en ese salmo él dice lo siguiente: ten piedad, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido en puro tu juicio, en tu juicio. Y luego David dice una clave de la iniquidad: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, David, su procedencia era una procedencia de pecado. Seguramente la mamá de David tuvo por ahí su cuento, su tinieblo, como dice, pero eso es otro tema. Pero en el versículo 11, David dice algo clave. David sabe que el Espíritu Santo ya está a punto de irse. Y David le dice esto: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué está diciendo David? Que no le quite el Espíritu Santo. No lo quites. Porque David entiende que cuando el Espíritu Santo se va, uno se seca. ¿Cómo se siente un cristiano sin el Espíritu Santo? Seco. Se siente como vacío. Se siente sin sentido, sin propósito. Se siente sin autoridad. Se siente como el payaso que ríe por no llorar, que tiene que fingirle a todo el mundo algo que no tiene. Porque la gente está esperando de nosotros eso. Y el único que me ayuda a mí a tener ese nivel se llama el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver a continuación dos personajes que tuvieron el Espíritu Santo y se fue. Acompáñenme por favor a 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 y versículos 9 y 10. Hablemos de Saúl. Saúl es un personaje vergonzoso en la Biblia. De hecho, una vez alguien me decía, ¿a quién admiras tú? En la Biblia decía, a Saúl. Eso es como uno decir, yo admiro a Fernando Garavito, una cosa así. No entendía el concepto, porque yo admiro a un tipo rebelde, un tipo desobediente, un tipo que fue desechado por Dios por todas las cosas malas que hizo. Entonces, pero bueno, entre gustos no hay disgustos. De todas maneras, Saúl es una vergüenza. Es el primer rey y como primer rey fue un desastre. Ahora, Saúl no empezó así. Saúl empezó como bien. 1 Samuel capítulo 10. Vamos a ver cuando el Espíritu llega y vamos a ver cuando el Espíritu se va. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová, le está diciendo el profeta Samuel lo que le va a ocurrir a Saúl. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Cómo iba a venir el Espíritu Santo? Con poder. Y profetizarás con ellos, le dice el profeta Samuel a Saúl. Vendrá con poder y vas a profetizar con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Esto es lo que produce el Espíritu Santo, que seamos transformados en un nuevo hombre. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, con E mayúscula, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl se metió en una compañía de profetas y comenzó a profetizar. ¿Qué produjo esto? Que vino sobre él, dice, vino sobre él el Espíritu Santo de Dios.
Es la primera vez que registramos que viene el Espíritu Santo. ¿Y qué trae el Espíritu Santo? Poder. ¿Qué es poder? Es capacidad, es fuerza. Hay cristianos por allí arrastrando los pies, arrastrando los zapatos, sin fuerza, sin capacidad, porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Ahora, Saúl comienza a hacer una cantidad de cosas y es desechado como rey, recuerden, no como persona, y ya Dios se cansa de la desobediencia y el Espíritu Santo se va. Mire, primera de Samuel, acompáñeme por favor, al capítulo 16, al versículo 14. Por causa del tiempo yo debo ser breve en la lectura, pero hay muchas cosas que decirle al respecto de esto. En el versículo 14 dice, David toca para Saúl. Primera de Samuel 16, 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Cómo comienza esta historia? El Espíritu Santo, ¿qué? Se apartó. En el capítulo 10 vino. En el capítulo 14 se va, se aparta, se aleja. Porque ya a esta altura Saúl ya estaba haciendo locuras, Saúl ya estaba desobedeciendo, Saúl se había vuelto un rebelde, Saúl era egocéntrico, a Saúl le interesaba agradar más al pueblo que a Dios, así que el Espíritu Santo dijo, por aquí que es más derecho, y se fue. Y la consecuencia de que se va el Espíritu Santo es, recuerde que uno es casa o templo, y luego dice, y le atormentaba, ahora dice, un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, de parte de Jehová es que Dios dijo, vaya pues atorméntelo. No, el original de este pasaje se refiere a que Dios le quitó a Saúl esa cobertura, y al irse el Espíritu Santo y al llevarse esa cobertura, Saúl quedó desprotegido para que viniera un espíritu malo y lo atormentara. Yo me encuentro con cristianos atormentados que tienen pesadillas, que no pueden dormir, que tienen opresión demoníaca, por de noche los fastidian los demonios, cristianos que tienen pensamientos suicidas, cristianos en depresiones agudas. Seguramente debes cuestionar y preguntarte, ¿el Espíritu Santo está aún conmigo? Yo no cuestiono que haya estado. Mi cuestionamiento no es eso. Mi cuestionamiento no es que haya estado, mi cuestionamiento es que siga estando vigente, que todavía esté. Porque saben, en la vida no es tan difícil subir, sino mantenerse. Ese es el punto. Yo conocí mucha gente cristiana, ya no es. Yo conocí mucha gente que amó a Dios, ya no lo ama. Yo conocí mucha gente que se congregó, ya no se congregan. O sea, el punto no es si tuviste al Espíritu Santo. Lo tienes todavía y mira las señales. Ahora, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo, ¿qué? Se apartó, se alejó. ¿De quién? De Saúl. Por causa del tiempo voy a decirte algo más. Dios quiere morar, pero las condiciones mínimas para morar en nosotros es tener una casa limpia, un templo limpio. Ahora, recuerda que la oscuridad en realidad es ausencia de luz. Cuando la luz se va, la persona se llena ¿de qué? De oscuridad. Entonces hay cristianos que van a la congregación, a cualquiera, a la que pertenezcan o la que asistan, y se vuelven como una piedra de río. ¿Sabe cómo es una piedra de río? El agua circula por fuera, por los bordes, la rodea, pero por dentro está seco. Van al culto y no sienten nada. Escuchan la palabra, no sienten nada. Leen la Biblia y no hacen sino bostezar. Y en su torpeza culpan al culto, culpan al predicador, al pastor, a los muchachos de la alabanza, culpan al lugar, culpan al libro, pero no saben que es en realidad que el Espíritu Santo ya no está. Hablemos de otro hombre llamado Sansón. Acompáñenme por favor a Jueces, capítulo 14. Sansón, en la época donde no habían reyes, estaban los jueces, antes de los reyes. Y uno de esos jueces se llama Sansón. Sansón va a recibir al Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra. Jueces capítulo 14, versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Un león qué? Joven. Venía rugiendo. Usted se imagina
ver a un león. Si a uno le sale un perro bravo ladrando y hay temor, un French Poodle o un Chihuahua, esos perros pequeños que son bien bravos. Ahora imagínense que fuera un Pitbull o que fuera un Rottweiler. Ahora imagínense que fuera un león. Pero mire lo que dice el versículo 6. Y el Espíritu de Jehová, otra vez, vino sobre Sansón. Vino, no estaba. Vino sobre Sansón. Y luego dice, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué hizo Sansón? Cogió al león y lo desmenuzó. Lo destruyó. Porque el Espíritu Santo es ¿qué? Poder. Ahora, ¿cómo se manifestaba el Espíritu Santo en Sansón? Con un poder, una fuerza sobrehumana. Pero Sansón quiso pecar. Entonces, ¿qué nos quita a nosotros el poder? El pecado. Porque el pecado entristece al Espíritu Santo y finalmente el pecado hace que el Espíritu Santo ¿qué? Se vaya. Ahora, en Jueces capítulo 16, a Sansón se le había prohibido revelarle su secreto. Recuerde que él no se cortaba el cabello. Él tenía un pacto de nazareo y ese pacto era un pacto muy especial. Y Sansón tenía una debilidad, las mujeres. Entonces aquí es donde Sansón comienza a decir, bueno, pues todos somos humanos, todos tenemos debilidades, yo no soy el único que lo hago, Dios entiende, Dios no está bravo conmigo porque todavía me usa. Recuerda lo que hemos hablado de ser usado pero no aprobado. Ok, entonces él comienza a justificarse. ¿Sabe que el mayor error y uno de los peores argumentos que utiliza Satanás es la justificación? Bueno, no es tan malo, yo no estoy haciéndole daño a nadie, es mi vida, es mi cuerpo, son mis hormonas, yo no sé para qué Dios me dio hormonas. Y comenzó Sansón en un discurso de justificación. Es que estoy solo, es que estoy muy duro de estar solo, es que todo el mundo tiene pareja y yo no, es que yo no he encontrado la idónea todavía, es que yo soy una persona muy fogosa. Y comenzó a justificar. ¿Ok? Entonces, el pecado quita ¿qué? El poder. Entonces, este hombre se mete con la mujer equivocada y Dalila lo comienza a hostigar hasta que él le revela su secreto. En Jueces 16:16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué tienen las mujeres? Son insistentes, son como una gotera, y dele, y dele. Dice, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Todo el tiempo Sansón estaba haciendo una cosa y ella, hágale, cuéntame el secreto, dime el secreto. Tú no me amas, si me amaras me hubieras dicho el secreto. Si ves, tú no me valoras. Y comenzó a presionarlo, dice que su alma se redujo a mortal angustia. O sea, el tipo estaba ya al borde de la locura. ¿Por qué? Por su pecado no trabajado acerca del tema de las mujeres. O sea, Sansón era un tipo que no tenía control sobre lo que debería tener control. Ahora, ella obviamente permite que unos hombres entren, le corten el cabello, y mire lo que ocurre en el versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué no sabía Sansón? Que el Espíritu Santo no estaba más. Él dijo, me libraré de esta como me he librado de otras. Así hay mucha gente que está y peque, no, de esta ya salí de otra, de esta otra vez vuelvo y salgo. Y peque. Y cuando vienen estos hombres, él dice, no, esto lo voy a vencer. Y cuando lo intenta no puede. Y ¿sabe? Le sacan los ojos y se lo llevan preso. Porque ya no estaba el Espíritu Santo. Le puedo decir que si la iglesia de Jesucristo hoy tuviera el Espíritu Santo, le quiero decir que sería una iglesia notoria, visible, no por nuestras malas obras, nuestros malos hechos, nuestros escándalos, sino por el poder y la autoridad que Dios quiere que tengamos.
Si tú y yo fuéramos cristianos de poder, nuestra familia sería la primera en decirnos: yo quiero tener ese poder, yo quiero tener esa autoridad, yo quiero tener esa vida que tú tienes. Pero ¿qué ve nuestra familia en nosotros? Fracaso, mentira, promesas vacías, le digo yo, promesas de borracho, promesas que no tienen sentido, aplazamiento de cosas, frustración, falta de fe. Ve un cristiano no lleno de poder, sino de temor. Entonces la gente dice: no, yo no quiero eso. Déjeme a mí déjeme aquí quieto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está. Ahora, termino diciéndote esto. El punto no es que ya no esté. El punto es qué vamos a hacer para que regrese. Es como cuando la mujer abandona al tipo y milagrosamente ella dice: ok, voy a regresar, pero esto y esto. Ella necesita ver ¿qué? Hechos. Ella necesita ver obras. Ella necesita ver cosas concretas. Y el Espíritu Santo no se tranza con palabras y con promesas vacías. El Espíritu Santo regresa cuando el templo ya está limpio. Padre Celestial, gracias te doy. Te pido, Señor, como dijo David, no me eches de tu presencia y no me apartes tu Santo Espíritu. Si tu Espíritu se va de mi vida, Señor, mi vida se volverá insípida, sin sentido y sin propósito. La vida de un creyente sin el Espíritu Santo es como un chicle en la boca después de 5 minutos. No sabe a nada. Espíritu Santo, perdóname por todas las veces que te he contristado, por todas las veces que te he ofendido, por todas las veces que te he lastimado. Espíritu Santo, ayúdame a ser un templo limpio, para que te sientas a gusto en él. Quiero que tú seas un huésped permanente en mí. Yo quiero ser portador de tu presencia. Y si te has ido de mi vida, Espíritu Santo, ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a cambiar cosas, ayúdame a limpiar, a sacar lo sucio. Y hoy te pido, regresa, Espíritu Santo. Vuelve, Espíritu de Dios. Vuelve y dale vida a mi vida con tu poder y con tu autoridad. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a valorar el hecho de que me has escogido para habitar en mí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.